Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Hay 3 puntos clave que todo el mundo debería aplicar al hacer uso de las redes sociodigitales. Si alguien te molesta, ignóralo. Si te insiste, bloquéalo. Si te acosa, denúncialo. El acoso cara a cara suele ocurrir durante el día, por ejemplo, en la escuela. Pero el acoso cibernético puede ocurrir en cualquier lugar, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Frase tomada del sitio healthychildren.org. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que han aumentado los casos de ciberacoso durante la pandemia? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. En 2018, la famosa youtuber Isabela de la Torre, mejor conocida como La Bala, publicó una parodia de la canción Si Decides, del grupo colombiano Ventino. Si bien la parodia de la canción junto con el video presenta una situación graciosa y aparentemente inofensiva, el acecho o stalking es una de las formas que tiene el ciberacoso. En psicología se utiliza el término acoso para referirse a un trastorno que tienen algunas personas y que las lleva a espiar a su víctima, seguirle por la calle, llamarle por teléfono, mandarle cartas, enviarle mensajes, regalos o escribir su nombre en zonas muy visibles e incluso amenazarle y cometer actos violentos en contra de él o ella. Todos los días yo te busco en mi celular, veo tus redes sociales, te mando un WhatsApp. Ya vi la historia que subiste en Instagram. ¿En dónde estás? Que quiero verte. Oh, 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 yo solo quiero tocarte. Yeah, yeah, cada día, baby. Oh, 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 no te escapes, ven a mí. A pesar de tu novia, sé que me quieres, me encantaron las rosas. Tú juegas a esconderte a pesar de tu novia. Tú quieres verme y yo te espero ansiosa. Todos los días yo te busco en mi celular, veo tus redes sociales, te mando un WhatsApp. Ya vi que otra historia subiste en Instagram. ¿En dónde estás? Que quiero verte. Oh, 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 yo solo quiero tocarte. Yeah, yeah,
Tema: Yo solo quiero estoquearte. Interpreta Isabela de la Torre, La Bala. México 2018. Ciberacoso, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestra invitada es Angie Contreras, comunicadora feminista e integrante de Cultivando Género. ¿Qué tal, Angie? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, Ana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todas las personas que nos escuchan en Somos Paisaje Interno. Angie, ¿qué es el ciberacoso? Mira, se ha nombrado o se ha popularizado el término de ciberacoso para decir a estas agresiones y violencias que se dan haciendo uso del espacio digital. También lo podemos encontrar como violencia digital. De hecho, si ustedes revisan la encuesta de ciberacoso que realiza el INEGI desde el 2015, ellos le llaman ciberacoso. Pero cuando leemos la definición es la violencia digital, ¿no? Conductas, prácticas que se dan en los espacios físicos, pero que ahora se replican también haciendo uso de las redes sociales, los videojuegos, plataformas de mensajería, correo electrónico. Prácticamente eso es. Y que se puede, y que más adelante lo vamos a platicar seguramente, Ana, que aparte se puede dar de diferentes formas. O no solamente no hay una forma de ciberacoso, sino que hay varias. Justamente sobre eso te queríamos preguntar. ¿Qué tipo de agresiones y de violencias se pueden dar en este espacio digital? Nosotros utilizamos desde Cultivando Género y desde el movimiento feminista en los espacios digitales, utilizamos la categoría de los 13 tipos de violencia digital que fue creado por las compañeras de la colectiva Luchadoras en el 2017. En esta categoría son 13 tipos que están desde el acoso, la extorsión, el tema de la suplantación de identidad, de mensajes difamatorios, de daños el tema de prejuicio, por ejemplo, el tema de abuso sexual relacionado con las tecnologías. Y son varias las que se dan, que justamente de luego dicen, bueno, es que son diferentes. No, es la misma lo que decía anteriormente, son las mismas prácticas que ya se dan en las escuelas, en las oficinas, en la vía pública, pero que ahora se replican en lo digital. Pero ojo con esto, no quiere decir que surge nada más en lo digital. Puede empezar, por ejemplo, el tema del ciberbullying, ¿no? Puede empezar un tema de bullying en la escuela, en el salón de clases, y se lleva después al espacio digital, o al revés, empezar en lo digital y después llevarse al espacio físico. El INEGI tiene otra categoría. Ellos hacen una categoría, son como de 11 más o menos, y ahí la diferencia que tiene con la que nosotras preferimos utilizar es que acá tiene esta perspectiva de género, es decir, estos tipos de violencias que se dan haciendo uso de lo digital, pero que además, por el simple hecho de ser mujer, y o pertenecer a los grupos de la diversidad, se incrementa esta violencia. Angie, si te parece, vamos a las razones de esto. ¿Por qué se comete ciberacoso? ¿Qué motiva a quienes lo hacen? Mira, los factores son muchos, como todo el tema de violencia, son muchísimos los factores. Puede ser desde el ya pasó por violencia anteriormente. Hay temas, todas estas prácticas de poder, es decir, por ejemplo, el tema del control. Hay una gran problemática que estamos observando, sobre todo en las personas adolescentes. En estas, seguramente lo han escuchado mejor como la violencia en el noviazgo, que dentro de esta práctica de la violencia en el noviazgo también se da desde las cuestiones digitales y es un tema de control, que no lo dicen como es que los celos, no, es que te está procurando mucho, es que se preocupa por ti, no, es práctica de control. Y que se puede dar, por ejemplo, en un tema de elimina a estas personas de tus redes sociales porque no me caen bien, o por qué le escribiste a cierta persona, o por qué le respondiste este mensaje, o el condicionar. Si no me compartes o no me mandas una foto en la que tú salgas desnuda, entonces no vamos a poder ser novios. Esas prácticas justamente ya las hemos visto anteriormente. Es control y es condicionamiento que se da, porque se cree esta superioridad, etcétera, y que se replican también dentro de este espacio. Pero además hay grupos muy específicos en los espacios digitales que pasan por mayor violencia. Lo que son mujeres que participan en la vida política, mujeres que son periodistas y mujeres que se desempeñan desde el activismo, ¿no? Como defensoras de derechos humanos, defensoras en temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que además por su discurso y su visibilidad que tienen, pues son doblemente atacadas. Ahora que pasó esta jornada electoral, por ejemplo, una de las cosas que vimos fue esa, que no solamente era el tema de ser candidata o ser mujer, sino que además entonces esto se mezclaba y se llevaba al espacio virtual. De hecho, yo he visto a varias compañeras periodistas que justamente comentan o comparten
de que cuando publican alguna nota de opinión que está fuera de estos, vamos a poner unas comillas muy grandes, estas notas tradicionales de las mujeres, ¿no? Reciben esas opiniones de tú, ¿por qué escribes esto? Es decir, que se nos ataca por tener una presencia en el espacio público, por ser actoras dentro del mismo. Totalmente. Creo que por años justamente parte de la lucha de las mujeres ha sido ocupar los espacios públicos. Y ahora eso mismo está pasando en el espacio virtual, que es un espacio público que tiene como estos principios, el ser un espacio abierto, ser un espacio libre, pero que resulta que se sigue creyendo que entonces tampoco en este espacio podemos tener una voz y hacer pública esta voz. ¿Cómo se ve dañada en su integridad emocional y desde luego en su calidad de vida una persona que sufre de ciberacoso? Mira, eso es bien importante esta pregunta, porque es basarnos desde el hecho de que la violencia digital sí existe. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se piensa que no hay consecuencias, que tú cierras la computadora, bloqueas tu teléfono y listo, ¿no? Ya ahí acabó la violencia. Y no, hay consecuencias que pueden ir desde la cuestión emocional a todo el tema emocional, que pues cómo nos afecta, pero puede después pasar también a un tema físico, a un tema sexual, por ejemplo, un tema de alguna violación, algún tema de algún condicionamiento sobre nuestra sexualidad, pero también hay un tema social muy fuerte sobre el prejuicio que se genera hacia la persona. Y aquí es muy importante recordar que las violencias nos afectan y nos atraviesan el cuerpo, porque luego dicen, es que está pasando en la computadora, no le va a salir a la pantalla un puño. Me queda claro, no digo, a quien le haya salido un puño de la computadora, por favor me dicen y le cambiamos el speech, ¿no? Pero te afectan el cuerpo porque es una persona, somos nosotros las que estamos leyendo esos comentarios. Tú estás leyendo esos comentarios, esas agresiones y viene el tema del miedo, de esto que me están diciendo es real, o sea, en verdad me van a poder atacar, en verdad me están chantajeando, en verdad esto que sucede está pasando. Viene un tema de culpa. ¿Por qué? Bueno, por esta de yo para qué le contestaba, yo porque le decía, ¿no? El sentirnos mal, pero también tememos a las consecuencias. Algo que ha pasado mucho es que se habla del tema de la violencia digital y lo hemos visto en las redes. Chicas que exponen estos casos, pero también vemos qué pasa cuando te animas a hablar de la violencia que tú viviste. No se les cree, se les culpa, se juzga, se pone en tela de juicio sus casos. Entonces, decir, diantre, si yo digo lo que me va a pasar como lo que sucedió con ella. Entonces, juntan todo eso, imagínate cómo empiezan todos estos sentimientos y luego viene esta parte que eso es algo muy grave, el tema de cómo afectan físicamente. En un tema, por ejemplo, de hostigamiento sexual, hemos visto casos donde exparejas condicionan a decirle, ¿sabes qué? No metas la demanda de divorcio o no pidas más de pensión alimenticia porque yo tengo estas fotos tuyas, ¿no? Sexuales. Y si tú me sigues exigiendo, yo voy a hacer públicas estas fotos. O el hecho de, ¿sabes qué? Yo te tomé fotos mientras teníamos una relación sexual. Si tú no me depositas o tú no tienes relaciones sexuales conmigo, yo voy a publicar. Es un tema desde el cuerpo. Y también todo el tema del prejuicio. ¿Qué pasa cuando se publica, por ejemplo, una imagen donde la foto donde una mujer sale desnuda? Lo primero que se piensa o que se habla es qué mala mujer es. Pero nunca nos detenemos a preguntarnos quién fue. Vamos a ponerle una comilla muy grande porque yo no creo que sea tan blanco y negro como buenos y malos, pero es quién fue el que lo compartió. Y finalmente todo eso en estas sociedades que aún siguen siendo un poco conservadoras, pues se sigue dando, ¿no? Repetir estos tipos de violencias que claro que están afectando y cómo afectan. Y hay algo también, regresando al tema de los adolescentes, además hay un tema de que las adolescentes cuando pasan por estos temas de violencia, lo que hacen es que se salen de las redes sociales. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene de malo que se salgan de las redes sociales? Pues es que forma parte de los derechos digitales que tenemos las personas. Tanto niñas, niños, adolescentes, todas las personas tenemos derecho al acceso a las telecomunicaciones, a la banda ancha, y el salirnos implica entonces una pérdida de estos derechos. La autocensura, el tema del derecho a la información. Imagínense ahorita en esa temporada que estamos en contingencia todavía, donde las clases son en estos modelos híbridos, que entonces como tú no te quieres meter a las redes sociales o a internet porque pasaste por una situación de violencia, entonces vas a quedarte atrás en el aprendizaje. Subrayo esto que decías al inicio, al responder esta pregunta que te hacía previamente, de que la violencia digital sí existe, que nos quedemos con esa idea y además recordar que cuando vivimos ciberacoso,
estamos en una situación que puede ocurrir en cualquier lugar donde nos encontremos, cualquier día de la semana, a cualquier hora, es decir, 24/7, Angie. Totalmente, ¿eh? Y eso es parte de la gravedad de esta violencia, porque estamos conectadas y conectados prácticamente siempre. Y que no importa hasta el espacio donde estés o etcétera, ahí está esta violencia y que se puede estar dando, y que además el tema del anonimato implica entonces que pues no sabes, ¿no?, quién es la persona que está detrás de. Hablando de la persona que está detrás de, ¿quiénes son los ciberacosadores? Quiero decir, ¿hay características comunes a ellos? Fíjate que me parece un poco complicada responder esta pregunta, porque es como cuando dicen, ¿cuál es el perfil del feminicida? No hay un perfil específico, a mi parecer, porque justamente pues puede ser cualquier persona. Lo que pasa son estas conductas normalizadas que tenemos, ¿no? Seguir reproduciendo ciertos patrones de estereotipos, de prejuicios, que justamente tienen esta conducta, ¿no?, de poder, de querer controlar, y que están constantemente. Yo algo que les digo, sobre todo con las personas adolescentes, es que más allá de castigarles el celular, ¿no?, que ya es que si se portan mal es que te castigo el celular. Más allá de castigarles el celular, en las edades adolescentes y infancias, hay que platicar con ellas y con ellos para decirles, estos serie de conductas que tú tuviste son violencia. Y en nuestra sociedad, donde queremos que la sociedad sea igualitaria, no reproduzca la discriminación, no reproduzca la violencia, ese tipo de conductas no son toleradas, y explicar el por qué. He escuchado muchos casos de madres y padres donde la respuesta es castigar teléfono, dejarlos sin entrar a redes sociales, quitarles el videojuego, pero no resuelve, es un paliativo. Y lo que buscamos es que no reproduzcan estos tipos de violencia. Hay un factor, eso sí, muy importante, donde haciendo este mal uso del anonimato, hay personas que crean estas redes sociales falsas y que entonces buscan atacar, ¿no? O sea, desde el anonimato, así, bueno, como no van a saber quién soy, voy a atacar. Pero en los tres perfiles que platicaba hace ratito de quiénes son las personas que pasan por más este tipo de violencia, pues también, ¿no? Son personas que tienen estas, sobre todo, por ejemplo, pensando en periodistas, mujeres en la política, activistas, ¿no? Son personas que son contrarias a todos estos puntos de vista y que entonces pues buscan callar estas voces que van sobre todo en la avanzada de nuestros derechos. Ya que has tocado el tema de las y los adolescentes, Angie, ¿qué recomendaciones harías a este grupo etario, desde luego a sus padres, madres, a las y los educadores, para darles las herramientas que les permitan relacionarse o moverse en los espacios digitales en las condiciones de mayor seguridad para ellos y ellas? Hay que escuchar a las y los adolescentes, hay que platicar con ellas y con ellos, porque yo lo que veo es que hay como un tema de abandono en cuanto a la brecha. O sea, hay una gran brecha digital. Se piensa hoy en día que las personas adolescentes son nativos digitales. Ya traen esta frase de nacieron con el celular bajo el brazo. La verdad es que no. Lo que tienen es que ya no le tienen miedo a el tema de lo digital. Yo siempre pongo, por ejemplo, que mi abuelita era de, a ver, mija, ponme en tu aparato al Juanga, ¿no? Por tu aparato ese del demonio. Claro, porque había un temor a estos aparatos, ¿no? Y para mí ya no me causa miedo. Yo lo voy a ver, le voy a picar. De hecho, ayer hablaba con una amiga que me decía, es que nosotras somos la última generación análoga. Tuvimos que aprenderlo, sobre todo cuando entramos a la universidad. Y así lo podemos ver con las diferentes generaciones. Pero eso no quiere decir que sepamos cómo navegar de forma segura, cómo estar segura dentro de estos espacios. Y con las adolescentes y las generaciones más jóvenes ahorita, pasa justamente eso. Por ejemplo, es Navidad, Niño Dios, Reyes Magos, y llega el celular, el Nintendo, bueno, el aparato que quiera, ¿no? Y es ya llegó, ok, y se va la persona joven a picarle a su cuarto. Y no acompañamos ese descubrimiento por el aparato. Cosa contraria que pasaba, seguramente a ti te pasó, Ana, a mí me pasó, de la bicicleta, ¿no? O los patines, y que ahí estaban con nosotros enseñándonos a usar este aparato. O tal vez no sabían, pero leíamos el instructivo juntos. Y justamente ese tipo de temas es lo que hace falta, acompañarles. Sé y me han dicho, es que yo no le sé, ok, nadie nació sabiendo utilizar esos aparatos, pero es muy diferente el acompañarnos desde una comunicación, desde escucharnos, a dejarles completamente solos. ¿Cómo entonces empezamos a crear estas prácticas de acceder a la tecnología desde una manera responsable, desde una manera que no reproduzca las violencias,
pero hay que hacerlo acompañados. Yo les digo mucho a las mamás y a los papás que hay que escuchar a los adolescentes, no interrumpirles, platicar con ellas, generar esta confianza para que nos puedan platicar cómo se están desarrollando desde los espacios digitales. Y más ahorita, a donde parece que todo va es un modelo híbrido de educación, que entonces implica que estamos obligándoles a las personas jóvenes a estar en lo digital. Necesitamos acompañarles. Si mamá y papá que están escuchando este programa ahorita y me dicen es que yo no la entiendo, no pasa nada. Yo les invito a que busquen en internet, hay muchísimos tutoriales, hay cursos, habemos asociaciones que con mucho gusto podemos por ahí decirles, mira, véanse esto, ¿no? Esto por aquí, acompañarles. Y ya entonces, así a poco, pues vamos a entonces irnos incorporando a estas prácticas. Angie Contreras, ¿en qué medida las y los adolescentes, los más jóvenes, se animan a hablar de una cuestión de ciberacoso, pensando sobre todo en esto que tú nos decías, que entran cuestiones como la culpa, por ejemplo, el miedo podría ser también, cuando se enfrentan a una situación en el ciberespacio? Es bien preocupante porque no lo están hablando. Hicimos una investigación junto con unas compañeras que presentamos los resultados a principios de marzo de este año, que se llama Chidas en Línea, así nos encuentran, de hecho, entren a internet y pónganle chidasenlinea.org, y es un informe sobre la situación de la violencia digital a las mujeres adolescentes en México. Una de las cosas que encontrábamos y que a mí me llama mucho la atención y es donde estamos específicamente trabajando, aspirando a trabajar, es el tema de qué pasa con un adolescente cuando pasa por violencia. Y resulta que la mayoría de las adolescentes deciden hablarlo primero con sus amigas, o sea, su círculo de amigas, o no le cuentan a nadie. O sea, son los dos estos pasos a los que van. De hecho, hay un gran porcentaje que deciden no contarle a nadie. ¿Por qué? Justamente por el miedo y la culpa. Y luego le pueden decir que le voy a contar a mi amiga porque es entre pares, esta confianza que hay de ella me va a entender. Ella es de mi edad, ella sabe lo que estoy pasando, ella entiende este lenguaje, este código común que tenemos y me va a entender. Y le cuentan a las amistades. Ya después, cuando la violencia se incrementa, le cuentan a mamá y papá. El tema es hasta qué momento de que incrementa esta violencia decides contarme. Y en otros lugares donde no es, o sea, a veces sí le cuentan, a veces no, pero ahí entran factores como la revictimización en los espacios, por ejemplo, educativos, porque además son personas menores de edad. Y muy poquísimos, si no me equivoco en la investigación, era un 1% decide ir con la autoridad. 1%. Que autoridad son institutos de las mujeres, policías cibernéticas, fiscalías, centros de justicia para la mujer, etc. 1% de un montón de dependencias que tenemos. La mayoría no le cuenta a nadie. En esta investigación que hicimos, a mí me preocupó justamente, y por eso es hacia donde estamos aspirando a trabajar. De hecho, si todo está bien, en agosto vamos a presentar una guía de cómo acompañar entre amigas. O sea, de amiga yo te ayudo, ¿no? Amiga yo te apoyo. ¿Cómo le hacemos para entre amigas ayudarnos? Porque en las entrevistas que hicimos, resulta que nos contactaron chicas que tenían ya ahorita 20 años. Y que aunque la investigación era para chicas de entre los 12 y los 17, ellas mostraron mucho interés, y eran como 5 chicas, mostraron mucho interés en que querían que las entrevistáramos. Ok, de hecho me tocó a mí entrevistarlas, y platicando resultó que cuando les dije, bueno, ¿en qué momento pasó la violencia? Habían pasado por violencia digital cuando tenían 16 años o 17, y hasta ahorita, 4 o 5 años después, se atrevían a contar su historia. Y no solamente era de que hasta ahorita, sino que habían pasado varias veces durante todo este tiempo otra vez por la misma violencia. Y lo habían pasado en silencio, por este miedo, por la culpa, por no me van a creer. La violencia digital tiene uno de los temas que trabajamos mucho con las autoridades, es el no me van a creer. Como no traigo un golpe, no me van a creer. Y claro, no deja el golpe físico, pero hay otro tipo de consecuencias, ¿no? Y no le cuentan, por ejemplo, lo que decimos mucho es, bueno, a ver, son personas menores de edad también, porque cuando quieren ir a un tema de la autoridad, pues les piden ir acompañados de mamá o papá. Entonces, en la otra área de denuncia que tienen son sus escuelas. El problema en las escuelas es que no desconocen cómo acompañar estos casos, no tienen protocolos o también se minimiza. Me acuerdo que hubo un caso de una chica que decía que ella había denunciado en su escuela lo que estaba pasando de violencia porque eran personas de la misma escuela, y lo que la escuela decidió hacer fue prácticamente encerrarles en la biblioteca para, hablen de su tema.
No. O sea, no, la violencia no se puede mediar. Tienes que hablar y no puedes estar revictimizándoles además. Ante todo esto, la propuesta, la que se va a decir, como, ok, vamos, ¿cómo generamos estas estrategias? Primero para decirles, amiga, yo te creo, o sea, entre amigas apoyarnos, pero también justamente que los otros grupos se involucren en cómo acompañar. Madres y padres, centros educativos, sobre todo pensando en que son menores de edad y que esta violencia se puede seguir repitiendo durante toda su vida si no es acompañada de forma efectiva, vamos a decirlo así, desde que se identifica la práctica de violencia. Entonces, ustedes desde Cultivando Género en agosto estarán presentando esta guía de cómo acompañar entre amigas, ¿correcto? Sí, es correcto. Si todo está bien, para el Día de la Juventud, el 11 de agosto aproximadamente, desde Cultivando Género estaremos presentando un manual o una guía ilustrada para cómo acompañar entre adolescentes cuando se pasa por una situación de violencia digital. Será una guía que en su mayoría estará ilustrada por una diseñadora gráfica de acá de Aguascalientes y que es resultado esta guía de diferentes cursos, talleres, pláticas, conversatorios que hemos tenido con adolescentes a lo largo de los años y que justamente busca reforzar esta increíble dinámica que ya realizan las adolescentes de cómo entre las chicas se ayudan, cómo entre las chavas se acompañan, se escuchan. Es increíble lo que ellas ya realizan. Entonces, lo hemos convertido en este manual para decirles cómo hacerlo, cómo entre ellas mismas pueden apoyarse, cómo guiar de mejor forma o de manera más efectiva este acompañamiento que ellas pueden dar, porque nos hemos dado cuenta a partir de esta investigación que hicimos de Chidas en Línea, que muchas veces las chicas no le cuentan a nadie la situación de violencia por la que están pasando por este miedo, por el miedo a no me van a creer, por el miedo a la culpa, por el miedo a van a decir que estoy exagerando. Entonces, pues justamente sale esta guía, resultado de esas investigaciones, y que finalmente va a ser una guía completamente gratuita que puedan descargar todas las personas y pues en especial queremos que las chicas adolescentes la compartan, la distribuyan, la compartan con sus amigas porque pues es para ellas. Ahora, de lo que nos has dicho, Angie, entiendo que es importante hablar de la violencia digital en el momento en el que está ocurriendo. Eso sería lo ideal. También sería ideal denunciar y que las instituciones cuenten con protocolos de acompañamiento para estos casos, ¿correcto? Totalmente. A veces es un poco de todas esas tres etapas que tú mencionaste, Ana. El identificar que estoy pasando por violencia es a veces uno de los pequeños, yo diría, problemas que tenemos, porque se piensa que están normalizados. Hay muchas conductas que están normalizadas. Entonces, en cuanto empiece a identificar que esto ya no me siento cómoda, esto me está incomodando, esto me está lastimando, eso ya es una alerta y hay que hablarlo. Y el tema de la denuncia, que no solamente es con las autoridades de la escuela, las instituciones, sino que la denuncia también es hablarlo con mamás, papás, amistades, el tío o la tía buena onda, pero también recordar que todas las plataformas de redes sociales tienen estas áreas de denuncia para bloquear, eliminar el contenido, reportar las cuentas. También utilicemos estas plataformas para reportar lo que nos está causando un daño. Angie, en este punto, si me lo permites, quisiera detenerte un momento. Eliminar contenido en redes. Hemos leído que aunque uno lo elimine, el contenido termina quedando ahí. ¿Es cierto esto? Es que ¿sabes qué pasa? El tema de la viralización. Eso es un problema porque jugamos con el factor del algoritmo. ¿Qué está entendiendo el algoritmo? Pero además el tema de la viralización. Es decir, te comparte una fotografía, hay un tema de burla desde las redes sociales y pues se puede hacer captura de pantalla y se manda por WhatsApp, por ejemplo, se puede descargar la fotografía y entonces ya no solamente se quedó en esa plataforma, sino que se fue a otras plataformas. Y ahí entonces ya es, bueno, pues sí, la plataforma va a bloquear la publicación original, pero ¿qué pasa con las otras publicaciones? Y ahí entonces es donde entra este otro factor, es el decir, bueno, si yo identifico, por ejemplo, que están mandando al grupo de WhatsApp una captura de pantalla que estaba en Facebook y que está lastimando a una persona, pues es decirlo. Es vamos a decirlo así, como el traicionar el pacto patriarcal virtual también. Porque entonces, en vez de decir, pues sí, a ver, ayúdanos, ya la bloqueé yo en Facebook, pero la publicación capturaron porque ya guardaron la foto, hay que decirlo. Y también hay un tema, y eso justamente es algo que estamos constantemente trabajando con estas empresas, de lo que el algoritmo entiende. ¿Y es por qué? Porque cuando tú denuncias, la aplicación hace una primer lectura del algo, o sea, a base del algoritmo. Es
digital, ¿no? Decir, ok, hagan de cuenta que es como un escaneo. Escanea esta publicación y no identifica ningún factor de violencia. Va a decir, ok, no es violencia y nos reporta. ¿Sabes qué? Esta publicación que reportaste no infringe las normas. Y tú dices, pero es que sí las infringe, ¿no? Ok, hay que volver a solicitarlo. ¿Por qué? Porque puede, sobre todo en nuestros contextos latinos, donde estas formas hasta de burlarnos, de acosar, ¿no? Son muy sutiles a veces, los dobles sentidos, ¿no? Y eso para la máquina de la plataforma, pues es aún difícil identificarlo, ¿no? Nosotros constantemente estamos literalmente alimentando a la máquina para que identifique que ciertas palabras, por ejemplo, pues entonces generan violencia. Hay un par, por ejemplo, el tema de quemar. Pues quemar, ustedes escuchan y piensan en fuego, ¿no? Pero resulta que quemar en las redes sociales implica exponer a una persona sin su consentimiento. Y eso le va a ocasionar un tema de acoso, de violencia, de bullying. Le hemos dicho a las redes sociales que justamente esa palabra en cierto contexto y con ciertas palabras tiene que ser eliminada. O el tema, por ejemplo, del pack, ¿no? El pack, pues es igual, es una serie de fotografías que en la mayoría de los casos son fotografías que se han publicado sin el consentimiento de la persona, ¿no? Entonces crean redes sociales donde dicen, pack Aguascalientes, ¿no? O comparte el pack de la ex, así, ¿no? Y entonces decir, bueno, en una primera lectura no se entiende qué es el pack, ¿no? Entonces ya hemos identificado para decirle, ¿sabes qué? Ese tipo de palabras son también generadoras de violencia. Sobre el tema de la viralización, ¿en qué medida somos cómplices, sin saberlo muchas veces, sin tener incluso una mala voluntad de lastimar a alguien, porque no somos conscientes de que en el fondo estamos contribuyendo al ciberacoso, Angie Contreras? Uy, es bastante común, porque pensemos en el tema, por ejemplo, de WhatsApp. Estamos en un grupo de WhatsApp y nos llega alguna fotografía, nos llega algún meme, nos llega un comentario y nos reímos, porque pues se nos hace gracioso, pero no sabemos si esa persona, cómo la está pasando, o no sabemos si esa persona lo permitió. Yo les digo mucho, sobre todo a los chavos, ¿no? Y a los chavos que estén escuchando este programa, de traicionen por favor el pacto patriarcal desde lo virtual, porque hay estos grupos de chicos donde luego andan compartiendo la foto, por ejemplo, de la novia o de la ex, y que puede ser para exponerla, puede ser para burlarse, para cualquier motivo. Y no saben si ella autorizó eso, o no saben si ella está enterada de lo que está pasando. Eso hay que decirlo. O que vemos en redes sociales un comentario y nos da risa, ¿no? Y que justamente pues corresponde también a esto, ¿no? A esta práctica de decir, bueno, ¿no? Vamos a reírnos, vamos a encajar, ¿no? Para que no digan que yo... Sí, pero ¿cuánto estamos lastimando? Esta práctica también entre mujeres, ¿no? Decir, a ver, la sororidad que tanto decimos también implica, y hay que aplicarla en los contextos virtuales. Yo me estoy fijando que están publicando la fotografía de una chava que estudia en mi misma escuela, y ok, no somos amigas, pero yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Vi esto, te paso los links y pues yo te recomendaría que hicieras o te acercaras, ¿no? Con tal persona, si quieres hablar, pues podemos platicarlo, ¿no? Eso ya es apoyarnos. Pero muchas veces, y yo siento que es mucho en este discurso de no va a haber una consecuencia, es parte de esta forma de convivir, pues entonces yo no hago nada. Que viene en esta doble del desconocer que esto es violencia, pero vamos a decirlo así, el no ponernos en los zapatos de las demás personas. Por favor, para cerrar esta primera parte de la entrevista, recapitulemos sobre cómo romper el pacto patriarcal virtual. Vaya, hay que hablarlo. Les voy a poner el ejemplo de qué no hay que hacer. Me han llegado a mí mensajes de chicos que me dicen, es que ¿sabes qué? En el grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook están compartiendo las fotos de chicas. Y yo, ok, gracias. Pues pásame por favor, ¿no? Capturas de pantalla, danos nombres, el link. No, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? No, es que si yo hago eso, pues van a saber quién fui. Ok, pero el chisme a mí no me sirve. Yo necesito la evidencia para poder denunciar con la plataforma, etcétera. Para poder hasta tomar acciones necesitamos prácticamente que nos cuenten todo. O sea, ahí sí traicionar. Sí te van a decir, ok, te van a decir que eres el chismoso del asunto, pero ¿qué hay en juego, no? ¿Quieres en verdad ayudarnos? Entonces comparte toda esta información, haz esta diferencia,
alza la voz y no nada más nos vayas a contar, yo digo que es el chisme, porque prácticamente nada más se queda, es que está sucediendo, pero no tenemos ninguna otra evidencia que nos ayude a accionar. Y necesitamos justamente, o sea, lamentablemente en nuestro contexto, necesitamos estas evidencias para demostrar que se está pasando por violencia. Si no la tenemos, no, es muy difícil poder hacer algo más. O hasta el simple hecho, a ver, hay un video buenísimo que creo que lo hicieron en Argentina, ahorita no recuerdo el país, y que justamente son dos hombres, y ya un chavo le muestra de la novia desnuda al chavo, al otro, y le dice, mira, ella es con la que estoy saliendo, ¿a poco no está buenísima? Y el chavo le dice, ¿por qué haces eso? No lo hagas. Ella te lo mandó la foto a ti, la confianza te la dio a ti. Eso también es traicionar el pacto patriarcal. Hablando, decirle, amigo, no lo hagas, eso es violencia. Desde ahí también se puede hacer esta traición y justamente pues ir cambiando este chip de que hay prácticas que tal vez por años nos han dicho que están bien, pero que hay que cambiarlas. Claro. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, ciberacoso. Nuestra invitada es Angie Contreras, comunicadora feminista e integrante de Cultivando Género. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia. Tengo 30 años y hace aproximadamente 10 años sufrí ciberacoso por parte de un exnovio que tuve. Lo que hizo esta persona fue que subió una fotografía mía a la red y puso todos mis datos como nombre y teléfono y mi correo electrónico. Entonces, a partir de que esta persona hace eso, empiezo a recibir mensajes, correos, llamadas en las cuales pues otros hombres me empiezan a hacer propuestas pues sexuales. Yo recuerdo que cuando llegué ese día a mi casa, lo primero que me dijo mi mamá es que toda la tarde se la habían pasado buscándome. Me dijo que qué estaba pasando, que quiénes eran todos esos hombres que me estaban pues llamando. Y pues le tuve que contar lo que me había sucedido. De hecho, platicándole a mi mamá esta situación, entra una llamada precisamente en ese momento, la contesto yo y pues fue muy feo porque me empezaron a decir pues muchas palabras, muchas cosas que pues me ofendieron, me hicieron sentir mal. Una persona, un hombre, me citó en el metro, me decía que nos viéramos en una estación del metro, que ahí podíamos ir a una hora pico, pues me podía ir tocando. A mí me llegó a dar miedo salir de que sabía que mi fotografía había estado en la red, de que pues miles de personas la habían visto y que me reconocieran en la calle. Sí llegó un punto en el que sentía de esa desconfianza. Pensaba que pues alguien me iba a reconocer y me podía hacer algo. En ese momento yo no sabía que era un delito. Sin embargo, una amiga me dijo que existía lo que es la policía cibernética. Envié un correo con relatando todo esto que me pasó y lo único que hicieron es que me dijeron que estaba mi reporte. Sin embargo, no pasó a más. Sí me afectó. Había veces que pues lloraba, decía ¿por qué me pasó esto? Y pues era una inseguridad la que yo sentía. Si eso me pasó a mí hace 10 años, lo sigue habiendo en la actualidad, ¿no? Y yo creo que pues que está bien que haya ya una ley que nos proteja, pues principalmente como mujeres, que somos las que más sufrimos este tipo de violencia y de acoso. Mi nombre es Claudia, tengo 30 años y mi paisaje interno lo lleno junto con mi familia y poder salir libre a la calle, sentirme segura y disfrutar cada momento. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación.
Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este día, ciberacoso. Nuestra invitada es Angie Contreras, comunicadora feminista e integrante de Cultivando Género. Angie, ¿qué nos dicen las cifras en nuestro país sobre el ciberacoso? Ay, nos dicen que la violencia digital está incrementando cada día. Ocupamos los primeros lugares en violencia digital. Bueno, ¿no? Desde que salió la encuesta de ciberacoso del INEGI, lo que hemos visto además en la práctica es que ha incrementado. Desde que empezó esta contingencia por el COVID, la violencia digital también ha incrementado y eso se entiende también mucho porque justamente tuvimos que migrar ahora sí a fuerzas a realizar muchísimas actividades en el espacio digital. Está incrementando bastante todas las colectivas, organizaciones que trabajamos estos temas. Justamente hemos hablado de que hemos visto este incremento y que se da, aunque sí mayoritariamente en personas adolescentes, se da en cualquier persona de cualquier edad. O sea, ahí sí no hay un miramiento como decir, ay, específicamente a tal grupo, no. Se da en personas de cualquier edad, está presente, está incrementando mucho. Esto es bastante preocupante. Y el tema es que aunque ya tenemos, por ejemplo, en algunos estados ya se han hecho reformas justamente para sancionar algunas de estas conductas, se sigue trabajando para que además, pues no solamente se quede en una sanción tipo cárcel, sino justamente lo que platicaba anteriormente es cómo vamos haciendo estos cambios para que estas prácticas no se sigan dando. Desde Cultivando estamos haciendo unas guías de cómo acompañar la violencia digital por parte de profesoras, profesores, desde las instituciones educativas, desde mamás y papás, pero también justamente en cómo lo hablamos estos temas con las personas adolescentes. Estas guías, si todo sale bien, las estamos presentando el próximo año y que están siendo además un proceso muy padre porque lo estamos haciendo directamente con las personas. Estamos sentándonos con las instituciones, hemos capacitado un montón de personas justamente para generar este código común de cómo acompañar estos casos. Porque algo que hemos visto es que llegan, por ejemplo, a las instituciones y cualquier institución y se desconoce qué hacer. Y era lo que tú comentabas, Anas. ¿Cómo generamos un acompañamiento, un protocolo de qué hacer en este caso? Porque ¿qué veíamos? Como se desconocía, entonces no se atendía y la violencia sigue incrementando. Claro. Ahora bien, ¿los tipos de ciberacoso tienen expresiones distintas por género? Sí, totalmente. Por ejemplo, hay un tema, y eso es bien importante dejarlo claro, porque la violencia digital se puede dar a cualquier persona. O sea, sí, eso sí. O sea, no solamente por ser mujer se va a dar. O sea, puede ser hombre-mujer, hablando muy binariamente, puede darse a los grupos de la comunidad LGBTIQ+, también pasan por violencia digital, pero sí hay una marcada diferencia entre si eres hombre y mujer, les digo, hablando muy binariamente. Yo les invito a que revisen, y a mí ese dato me parece que es asombroso verlo, en la encuesta de Mosiva, del INEGI, la que presentó en el 2019, en los tipos de violencia, cuando hablan de todo lo que se da digitalmente, pero con carácter sexual, las mujeres hay el triple de violencia, más o menos como el triple de violencia que la que pasan los hombres. Y en la práctica justamente también yo lo he visto. Por ejemplo, todo lo que se da con el tema del prejuicio, el tema de la censura, las corporalidades diversas, el tema de, por ejemplo, cuando te queman, o sea, cuando decimos quemaron a alguien en redes sociales, la mayoría de las veces habla de que quemaron a una mujer con una foto íntima. O sea, es el contexto de la palabra quemar. Y se da mayoritariamente a nosotras justamente por esta idea que se sigue manteniendo de que pues las mujeres tenemos que estar en los espacios privados, ¿no? La sexualización que hay de nuestros cuerpos que se sigue dando. Y además el tema del prejuicio. O sea, no olvidemos que nuestras sociedades siguen siendo conservadoras y que entonces la exposición del cuerpo de una mujer genera un prejuicio, ¿no? Acá les digo que en Aguascalientes pues las noticias corren bastante rápido. Entonces, si queman a una chica en redes sociales, una foto desnuda, es un chisme en cuestión de minutos. Y ya entonces cada parte está como marcaje de decir, uy, no, fue la que quemaron en redes sociales, ¿no? Y es que es una mala mujer, no te conviene, todo lo que implica, todo lo que se dice. Se da la violencia digital a cualquier persona, pero sobre todo estas específicas que tienen que ver con estas características que comentaba, afectan mayormente a las mujeres.
Y sobre el marco legal que tenemos en nuestro país para castigar el ciberacoso, ¿cuál es? Pues se han hecho desde el 2012, se han realizado diferentes reformas, se volvieron más populares desde el 2018. En 22 estados, si no me equivoco, se tienen ya reformas realizadas justamente para sancionar algunos tipos de violencia digital. Eso es bien importante porque luego cuando decimos violencia digital, se piensa que hace referencia exclusivamente a compartir contenido íntimo sin autorización. Pero como les dije al principio del programa, la violencia digital son muchísimos tipos diferentes de prácticas de violencia. Se ha popularizado, igual desde el 2018, esta llamada Ley Olimpia, que sanciona específicamente el compartir contenido íntimo sin la autorización, o sea, el compartir los packs, el quemarla, esa práctica. Pero algunos códigos penales ya incluyen otros tipos, por ejemplo, el tema del acoso, el tema de hostigamiento, suplantación de identidad, robo de identidad, cuando acceden a tu equipo sin tu autorización, sustraer información de algún equipo electrónico sin autorización, la pornografía infantil, que también se da desde espacios digitales, desde el almacenamiento, reproducción, compartir, videograbar, todo también desde el espacio digital. Entonces ya hay una serie, o sea, somos 32 estados, habría que revisar código penal por código penal qué es lo que se tiene en cada uno. Ya digo, al menos contenido íntimo en 22 estados ya está, y hace un mes más o menos, poquito más probablemente, ya fue aprobado a nivel nacional, en el Código Federal, el tema de la Ley Olimpia. Ahí podemos hablar de las ventajas y desventajas que tiene, pero bueno, ya está. Ahora falta pues toda la parte de la implementación, justamente de cómo trabajamos con las fiscalías, con los centros de las mujeres, para justamente generar estos protocolos, estas capacitaciones y sensibilización aparte de estos temas. Muy importante esta sensibilización y que que entiendan quienes están encargados justamente de procurar justicia, que es un tema de derechos humanos que afecta a seres humanos reales, Angie. Totalmente, o sea, eso es bien importante, lo decimos al principio, Ana. Es un tema de que la violencia digital es real y que además vulnera algo tan importante y tan básico como lo son nuestros derechos. Los derechos que tenemos en los espacios físicos se reproducen en lo digital. El acceso a Internet es un derecho porque permite el ejercicio de otros derechos. El derecho a una vida libre de violencia también en lo digital, a la información, a la asociación, a la educación, etc. Y entonces, cuando se dan estas prácticas de violencia, ¿qué pasa? Pues vulneran nuestros derechos. Por eso hacemos tanto énfasis en hablar de estos temas, porque entonces no nos dejan, no nos permiten desarrollarnos desde una forma pues libre, tal cual. Ahora bien, hablando de las plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, ¿ellas tienen o deberían tener alguna responsabilidad en la prevención de los procesos de ciberacoso? Pues mira, sí y no, y eso es, definitivamente nos da para hablar de mucho sobre la responsabilidad de los intermediarios. La responsabilidad que tienen y que me parece que justamente se ha ido trabajando desde hace algunos años es entonces tú como plataforma estás poniendo las reglas del juego. Es decir, cuando entramos a una red social, aceptamos un aviso de privacidad y las políticas de estas plataformas. Se nos dice en las plataformas, ¿sabes qué? No puedes compartir fotografías o videos con acciones sexuales explícitas, no puedes estar acosando, etcétera, ¿no? Todo lo que nos dice. Ahí están las reglas, pero también han puesto estas formas de denunciar. Es decir, cómo retiro el contenido, cómo bloqueo el contenido, que eso es lo que ya están haciendo. Falta definitivamente cómo responder de forma más rápida y cómo que estas denuncias sean más, pues sean atendidas de forma más efectiva, si lo puedo decir así, y esto por el tema del algoritmo justamente, ¿no? Porque entonces lo que para mí puede ser violencia, para el algoritmo no lo es. Ya lo que comentaba, hay que estar alimentando justamente esta máquina para que entonces vaya identificando que esta serie de conductas son violencia. Y eso ha sido un trabajar de la mano, ha sido un poco a poco, ¿no? Como vamos apoyándonos para que estos espacios, sí, tú aceptas, si aceptas estar ahí, pues aceptaste ya una política de esta plataforma, pero también tu política, cómo le haces para hacer, tu plataforma más bien, cómo le haces para pues ser más eficiente en estas formas de denuncias y no permitir
que dentro de este espacio se repitan estas prácticas. Angie Contreras, ¿qué recomendaciones nos darías para estar seguras, seguros dentro de los espacios digitales? Pues yo me iría con el consejo, los básicos de seguridad digital, que sería, primero, hay que tomar el poder de estas plataformas. Hay todas las plataformas, hay que entrar a revisar su configuración, qué información tenemos pública, qué información queremos que sea privada, a quiénes aceptamos en nuestras redes sociales, qué información publicamos nuestra, pero también cosas tan básicas como una contraseña. Tener una contraseña segura nos evita muchísimos problemas. ¿Por qué? Pues porque es simple y sencillo el tema del acceso ¿no? ¿Qué acceso estamos permitiendo que se tenga? Revisar, tener antivirus, por ejemplo, tanto en nuestros equipos de computadora o laptop, también como en nuestro teléfono. A mamás y papás, yo les invito mucho a que platiquen con sus hijas y sus hijos, generen esta confianza, esta escucha activa con ellas y con ellos, para que puedan ir justamente platicando, pero a la par, ir diciendo por qué sí, por qué no, esta serie de conductas que se dan también en lo digital no deben de ser toleradas. Y a todos, pues ir leyendo de estos temas. Es importante que no es una moda, necesitamos irnos poco a poco conociendo cómo se están dando estas prácticas, platicar de estas prácticas y pues no ser hasta entre nosotras omisas. Si yo estoy viendo esto, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo denunciarlo directamente, no lo denuncio, ¿qué puedo hacer yo desde mi espacio para también estar apoyando a? Estamos ya en el cierre prácticamente de esta entrevista, pero quisiéramos saber si hay algún asunto que antes de despedirnos tú quisieras plantear o que se nos hubiera quedado pendiente, Angie Contreras. Pues yo nada más decirles que es parte de nuestros derechos estar dentro de los espacios digitales. Necesitamos tomar este control de la tecnología, apropiarnos desde leerle, cuestionar también a las redes sociales qué es lo que está sucediendo, acompañar a las demás personas que tal vez por desconocimiento, por la brecha digital, no conocen. Hay que hacerlo, hay que hablar, hay que utilizarlo y hay que utilizar sobre todo estas redes también, pues para compartir esta información que nos ayude a empoderarnos. Nos queremos vivas, nos queremos libres también en lo digital y yo estoy convencida de que lo podemos hacer justamente desde estas prácticas que no reproduzcan la violencia y la discriminación. Y yo les invito a que nos escuchen. Ahí está el proyecto de chidasenlinea.org, donde nos encuentran con toda esta información desde las redes sociales de Cultivando Género, que ahí también nos van a encontrar. Ahí hemos estado generando información y hay muchísimas en México, hay muchísimas organizaciones que también trabajan estos temas, que están compartiendo información. Vamos a que poco a poco nos vayamos involucrando más. ¿Cuáles son tus datos de contacto, Angie? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, y digo yo todas, estoy desde TikTok, es Instagram, Twitter, Facebook, estoy en todas prácticamente. Me encuentran como Angie Conter. Y a Cultivando Género, igual nos encuentran como Cultivando Género también en todas las redes sociales. Y en Cultivando Género podemos encontrar información adicional y además 100% confiable para prevenir el ciberacoso. Totalmente. Y también si tienen alguna duda, también con mucho gusto nos pueden estar escribiendo. El correo electrónico es cultivandogéneroac@gmail.com. Nos pueden escribir. Luego también, considerando que en el espacio educativo, también luego nos invitan a dar charlas en grupos. Pueden ser con mamás, papás, pueden ser con docentes, pueden ser con alumnas y alumnos. También a la orden, la intención es compartir. Nosotras somos unas fieles creyentes de que la información se comparte y justamente se comparte para ir construyéndonos y construir una mejor sociedad. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Angie Contreras, comunicadora feminista e integrante de Cultivando Género, su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. En la serie You, no solo el ciberacoso es uno de los temas que se presenta. Este tipo de violencia que ejerce el protagonista va acompañada de obsesión y persecución. Sin duda, su contenido nos hará pensar en el manejo de nuestra información en las plataformas digitales y el uso que las personas le pueden dar. Te recomendamos verla en Netflix. ¿Qué tan seguras nos sentimos las mujeres en la red? A través de un diálogo con niñas de 12 a 17 años, se gestó Chidas en Línea, un estudio sobre el impacto de la violencia digital contra las adolescentes en México. Te recomendamos buscar toda la información en su perfil de Instagram, @chidasenlinea.
En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. La preocupación y cómo generar un espacio. Lo que llamamos preocupación es una experiencia compleja que involucra emociones, pensamientos, sentimientos e imágenes diversas. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Practiquemos antes de que venga la preocupación, para que cuando ésta se presente, tengas una poderosa herramienta para poder lidiar con esta compleja experiencia. Haz un alto. Sitúate en un lugar tranquilo o lo más tranquilo que se pueda, por ahí donde te encuentres. Imagina que a tu alrededor todo se calma y suaviza. Siéntete dentro de una esfera donde hay un ambiente más sutil, más suave que afuera. Toma algunas respiraciones profundas. 1, 2, 3. ¿Dónde sientes la preocupación? ¿En la cabeza? ¿En el estómago? ¿En el pecho? Date cuenta con todo detalle del lugar del cuerpo donde la sientes. Tal vez puedas darte cuenta que la preocupación no está exactamente en el cuerpo, sino que a veces se siente más adentro, otras en el cuerpo y otras ocasiones como flotando por fuera. Se expresa en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Respira y trata de ubicar en qué parte de tu cuerpo se siente, aunque ya sepas ahora que no es del cuerpo, sino que se refleja en él. Ahí donde la sientas, pon tu atención. Pon tu atención en esa pequeña distancia entre tu cuerpo y la preocupación. Respira. Si surge algún pensamiento, déjalo ir y concentra la atención en tu cuerpo. Con cada inhalación, hazte cada vez más consciente de la distancia entre tu cuerpo y esa preocupación. Siente esa distancia, que es como quitarte ropa apretada o unos zapatos incómodos. Imagina que respiras por cada poro y que te llenas de aire puro, limpio, lleno de luz y amplitud. Relájate ahí, en ese espacio resplandeciente, y deja que aparezca una solución, una idea, una intuición, para iniciar el camino que te ayudará a poder arreglar tus cosas con la ayuda de gente, situaciones, circunstancias o aquello en lo que tú creas. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Angie Contreras y Claudia, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.